Estamos de regreso, amigos, y la verdad, se los digo, es raro que yo manifieste esto con mis invitados, pero hoy estoy muy contento. Es un testimonio realmente hermoso, o sea, un testimonio de esas veces que decimos, no creo que se pudiera dar una situación como esta. Y les reitero, aparte de tener el gusto de conocer a Liana Rebolledo, que te doy la bienvenida. Liana, ¿cómo estás? Al contrario, muchísimas gracias qué gusto por que estés aquí. darme la oportunidad de estar aquí, muy contenta, igual muy emocionada, porque pues para mí significa mucho poder estar aquí en México y estar aquí. No, hombre, bienvenida, nos da muchísimo gusto que estés. Y bueno, tu experiencia, la verdad, lo tenemos que decir, a mí me han dicho, ok, decir sí a la vida, pero tiene que haber excepciones. Y la principal es cuando dicen, en un acto de violación está justificado el que pudiera alguien abortar. Y bueno, ¿por qué? Por cómo se dieron las cosas, por las circunstancias. Y pues era difícil porque te cuesta trabajo asimilarlo y a lo mejor podías llegar a decir, sí, sí, porque pues es un daño que perdura y pues es algo que es irreversible y bueno, que se permite en ese caso. Y se ha cuestionado y se ha juzgado mucho al que dice que aún en el caso de violación pudiésemos decir sí a la vida. ¿Tú amas la vida? Hoy sí, hoy amo la vida, estoy convencida del valor que tiene cada ser humano y es muy importante respetarla y amarla. ¿Por qué es hoy? ¿Por qué me dices hoy sí la amo? Porque hubo momentos en los que fue muy difícil para mí superar la violación, superar este dolor, superar esta... Pues es una tragedia que ninguna mujer, ninguna niña debería de vivir, pero el hecho de reconocer la importancia que tiene el que yo haya concebido bajo violación y que el ser humano, que es mi hija el día de hoy, me ha dado, me hace respetarla, valorar la vida y sobre todo amarla. Y eso me da la fuerza de luchar por los que no tienen voz, de los que no se pueden defender, de los que son nacidos bajo circunstancias como la que nació mi hija. Cuéntanos un poquito tu testimonio, es decir, ¿qué nos puedes contar de aquella ocasión en la que supongo a lo mejor lamentabas el vivir o a lo mejor te llenaste de odio? ¿Qué pasó? Cuéntanos, por favor. Mira, a los 12 años, cuando fui violada por 12 años. 12 años. Y fui violada por dos personas brutalmente. Todavía tengo las cicatrices y las secuelas de lo que pasé esa noche por dos personas. Cuando tú regresas a casa, después de que te llevan al hospital para sanar todas las heridas, ¿Cómo no puedes fue? comprender. O sea, ¿tú ibas a algún lugar? Yo me salí una tarde que estaba aburrida y decidí salir a caminar. ¿Dónde vivías? En Los Ángeles. ¿Tú siempre has radicado en Los Ángeles? Desde los 11 años radico en Los Ángeles. Ok, ¿y salías a caminar como cualquier día? Sí. Decidiste voy a dar la vuelta. Sí. Decidí ir a las tiendas, a dar la vuelta y cuando ya venía de regreso a casa, un auto se detuvo y me preguntaron, venían dos personas y una de ellas me preguntó que dónde quedaba una dirección. Entonces fue cuestión de segundos cuando yo traté de pensar si sabía dónde quedaba o no para dar una respuesta cuando el que venía al lado del que conducía se bajó y me subió en la parte de atrás. Y era en una avenida y fue tan rápido que ni siquiera yo misma podía comprender qué estaba pasando. Y bueno, de ahí me llevaron, estuvieron manejando y entre insultos, golpes y se llevó a cabo. ¿Te golpearon? Sí, de hecho tengo una cortada de un cuchillo y tengo otras cicatrices en mi cuerpo de las secuelas de lo que pasé esa noche. La verdad, yo pensé que no iba a salir para contarlo. Pensé que no iba a volver a ver a mi familia. En ese momento, ¿qué sentías? Perdón que trate de entrar mucho a ese momento, pero mira, es bien importante porque nuestro auditorio a veces piensa que no hay este tipo de situaciones, ¿no? De aferrarse a la vida, de poder decir sí, y de que piensan que a veces el que tiene dinero es porque tiene dinero, el que tiene apoyo porque es el que tiene apoyo, y muchas veces no ven que aún en la tempestad se pueden tener fuerzas para ponerse de pie. En esos momentos, ¿qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu mente? Tenías 12 años, ¿tenías novio? No. O sea, ni novio tenías. No, de hecho ni exnovio. No, acababa de dejar de jugar con muñecas. Tenías 12 años. Sí. Vienes caminando, te suben. ¿Qué pasaba por tu mente? Cuando estaba el hecho sucediendo, los golpes y todo esto, ¿qué pensabas? Sabes, mira, vengo de un hogar... Porque eras una niña. Sí, vengo de un hogar donde hubo mucha violencia doméstica, alcoholismo, donde hubo mucho abandono emocional y nunca nos inculcaron una religión.
Pero en esos momentos yo le grité a Dios, le pedí a Dios, lloré, le supliqué a estas personas que me dejaran salir y no logras entender por qué tanta violencia, por qué tanta agresión. Creo que hasta el día de hoy es lo más difícil que he atravesado. Y recuerdo que le decía, si existes, sácame de aquí. Sentí que no tuve respuesta en esos momentos y de verdad que pensé que no iba a salir viva, lloré. Pensé en mi familia y de verdad dije, no voy a salir viva de aquí. De hecho, cuando desperté porque escuché las sirenas, ya estaba en una ambulancia, ya me estaban colocando el oxígeno y ya de ahí pasaron 2 días hasta que yo recobré la conciencia. O sea, perdiste el conocimiento. Sí, esto me pasó un 17 de noviembre y el 19 reaccioné. Y la verdad que yo no quería despertar porque no le encontraba sentido a la vida, no entendía el por qué. Y me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué? O sea, así es la vida, no puedo entender que la vida sea tan violenta y te llegas a sentir culpable. Y sobre todo me atormentaba el pensar qué pude haber hecho diferente, cómo pude haber cambiado esa situación. Porque muchos dicen, ¿por qué a mí, habiendo tantos, por qué fui yo elegido para eso, no? Sí, y pues me sentía culpable, me sentía avergonzada, me dolía mi cuerpo. O sea, ¿te sentías culpable de qué? Sentí que de alguna manera yo lo provoqué por haberme salido, por haberme, pues no haber tomado atención, no haber corrido, no haber gritado lo suficiente. Yo creo que a esa edad no puedes comprender y te llegas a sentir culpable. Pero fíjate qué delicado cuando hablamos de esta experiencia de culpabilidad, como algo tan sencillo o algo a lo mejor que para muchos no puede trascender, pues te pueden herir para toda la vida, ¿no? O sea, sentir culpa cuando tú fuiste víctima, cuando fuiste agredida de esa forma, pues sí está delicado, ¿no? Sí, y pues imagínate el dolor físico, pero sobre todo el dolor emocional, el dolor que tenía en mi corazón era como que más grande. Y bueno, de ahí regreso a casa y pues ninguna familia está preparada para recibir noticias así. ¿Y cómo te ayudan? Mi mamá estaba en un país extraño, una lengua extranjera, salió de México para pues alejarse de mi papá por la violencia doméstica, no teníamos los medios económicos y no tenía mi mamá también, después de vivir violencia doméstica, ¿qué me podía decir en estos momentos? Aunque ella quería consolarme, pues no es fácil, no hay palabras suficientes para consolarte en esos momentos y me medicaron con antidepresivos, pero, ¿sabes? Yo cuando veía mi rostro, veía la cicatriz, cuando me metía a bañar y por muchas veces que me bañara me seguía sintiendo sucia, culpable, llegué a escuchar a personas que estuvieron cerca que pues, ya no valía la pena, que ya me habían echado a perder la vida, que pobrecita de mí, y esa lástima me hizo mucho daño que llegó un día que dije, pues yo ya no quiero vivir, no le encuentro sentido a la vida y me tomé todos los antidepresivos que me recetaron. Y bueno, fui a parar al hospital para que me lavaran el estómago y ahí fue cuando el médico me dijo que ya estaba bien, pero que tenía 13 semanas de embarazo. No alcancé a asimilar todavía la noticia, entendí que estaba embarazada, pero todavía me dolía como que lo que había vivido. Era superior a sí, esa todavía, noticia. la violación todavía era mucho más superior, pero todavía me dijo, pero no tienes que vivir con las consecuencias. La ley está de tu parte y puedes abortar. No tienes que vivir con este producto, porque toda la vida te los va a recordar, tú no sabes qué tipo de genes tiene, qué tipo de sangre va a tener, y además no te preocupes, ni siquiera a lo mejor se va a lograr, porque pues eres muy niña, tu matriz todavía está infantil, llegué a perder, en este caso perdí como 35 libras, que yo creo que es un equivalente a 15 kilos, en un promedio de 2 meses y medio. Y parecía lógico lo que te decía el médico, digo, vamos a ser realistas, o sea, nadie en su buen juicio podría decir muy mal los consejos del médico. Digo, pues, ¿sí me entiendes? Sí, digo, en estos momentos a lo mejor, pero en ese momento, pues realmente, pues cualquiera te diría, oye, te lo van a recordar, o sea, te va a recordar el hecho, no es necesario, tu matriz es pequeña, la ley te protege, porque la ley te protege en ese momento, y bueno, ¿qué decisión? En esos momentos yo solamente me acordaba de lo que me había pasado y todavía le pregunté, ¿yo voy a quedar desviolada si yo aborto? A mí se me va a olvidar la violación, ya no me voy a acordar, ya no me va a doler, ya no voy a sentir este dolor en mi corazón, ya voy a poder salir a la calle, ya no voy a tener miedo ni pesadillas. Y él me dijo, no. Entonces de repente, pues no entendí por qué me decía, aborta, si no iba a solucionar nada. Y después me dijo, bueno, te vamos a hacer un ultrasonido, ya no me respondió más, y ya se acercó otra persona que me hizo un ultrasonido, pero nunca me mostraron al bebé,
ni yo tampoco pregunté porque no sabía que podía preguntar si me dejaban verlo, pero sí me dijo, ¿escuchas? Esos son los latidos del corazón de tu bebé. Esos son los latidos Del del corazón de tu bebé. Vamos a un corte y venimos para que nos platiques de lo que siguió a todo esto. No se vaya, Liliana Rebolledo está con nosotros, compartiendo pues una historia de amor o una historia difícil. Continuamos.